Otro punto también de mucha importancia es los planes de vida de cada uno como pareja, ¿verdad? Sabemos que cuando nosotros nos conocimos, yo tenía ciertos planes y ella tenía ciertos planes. Entonces nosotros hablamos, ¿verdad? Dijimos, ok, yo quiero ir a Honduras a estudiar teología. Y ella dijo, ok, yo también quiero estudiar de la Biblia. Y entonces nos fuimos para Honduras porque nuestros planes podían compaginar, pero vemos relaciones donde unos dicen, a mí me gusta la vida rural, me gusta la vida en el campo, ¿verdad? Pero a otro dice, no, a mí me gusta la vida en la ciudad, en los grandes edificios, en las grandes casas. Cuando vamos a la relación, vemos que entonces va a ser algo como que no va a compaginar, porque entonces dice, yo me quiero ir a vivir al campo, pero tú no vas a querer irte a vivir al campo, tú vas a querer irte a vivir a la ciudad. Entonces uno de los dos va a estar incómodo. Exacto, entonces cuando nos vayamos al campo, la persona que le gusta vivir en la ciudad va a estar como que, pues, ¿qué es este campo? Pero si nos vamos a la ciudad, el otro va a estar... ¿Cuánto ruido? Exacto, o sea, no va a haber, o sea, nos damos a entender, no va a haber como una armonía en la relación. Entonces siempre es bueno analizar estos puntos, ¿verdad? Como nosotros hicimos, por ejemplo, que hablamos y presentamos nuestros planes de vida, nuestros deseos a futuro, y lo que hicimos fue que unimos estos planes y vimos que compaginaban y vimos que eran armoniosos y vimos que podíamos tener una relación sana, ¿verdad? Entonces motivamos a que veas cuáles son tus planes de vida y veas cuáles son los planes de vida de tu pareja y entonces negociar. Negociar. Otro punto a tomar en cuenta son los antecedentes en la relación. Es decir, cómo se ha manejado la relación hasta ese momento. Por ejemplo, tú puedes pensar en cómo ha sido la resolución de conflicto entre ustedes. Porque si para resolver un problema la respuesta es con violencia, entonces eso se va a repetir en un mayor grado y en aumento en el matrimonio. O también, por ejemplo, si no ha habido lealtad durante el noviazgo, imagínense ustedes, mucho menos va a haber lealtad en el matrimonio. Y también la constancia, si por ejemplo esa persona ha sido inconstante en todas sus relaciones, en todos sus proyectos, en todos sus trabajos, en todo lo que emprende, todo lo deja a medias, entonces también eso es algo que no dice nada bueno. Por ejemplo, en el aspecto de la violencia, si por ejemplo durante tu noviazgo esa persona te ha pegado, ya sea hombre o ya sea mujer, porque intentamos como que, si es una mujer que le pega al novio no se ve tan mal, solamente cuando es el hombre que le pega a la mujer. Y hay muchas mujeres que le pegan a los hombres. Exacto, entonces no debe de existir violencia absolutamente de ningún tipo, de parte de ninguno de los dos. Entonces si esto se ha dado durante el noviazgo, quiere decir entonces que en el matrimonio es muy probable que continúe. Estos antecedentes de la relación debes de analizarlo, de tomar en cuenta y tratar de trabajar los causantes de estas conductas negativas dentro de tu noviazgo, porque si no se tratan van a repercutir en el matrimonio. En la relación de noviazgo, tú te ves una vez al día o te ves 3-4 veces a la semana. Entonces, si te has pegado durante esos cortos lapsos de tiempo que tú te ves en una relación de noviazgo, imagínate tú tener que vivir con esa persona, ¿verdad? Verlo todos los días, habitar con él, dormir con él o con ella, ¿verdad? Estar ahí en constante. Va a llegar un punto en el que si te vio siendo novio, que nada más se veían 3 o 4 veces a la semana, sí, ya. Imagínate tú estando con él todo el tiempo, no sé, es algo como que lógico, o sea, cuando estás con esa persona que ya ha hecho eso, lógicamente lo va a volver a hacer. También incluso vemos que hay casos que la pareja engaña al otro, ¿verdad? Y dice, no, mi amor, no te voy a volver a engañar. No, mi amor, eso fue un error. Cuando nos casemos tú vas a ver que todo va a ser diferente. No, o sea, si lo hizo una vez, ¿quién dice que no lo va a volver a hacer? O sea, no sabemos la intención de nadie ni el corazón de nadie. Pero lo que estamos diciendo es que es un patrón que se ha visto durante toda la historia, un patrón que puede ser repetitivo, ¿verdad? Entonces, exacto, son cosas que tenemos que tener en cuenta y analizar bien antes de dar el paso a casarnos, ¿verdad? O si has sido una persona que te ha manipulado o que te ha aislado de tu círculo social, que te ha aislado de tus amigos o te ha aislado de tu familia, entonces muchísimo más lo va a poder hacer durante el matrimonio. Y si trata de manipular y hacer que tú no tengas voz o querer esa persona controlar tus decisiones, entonces en el matrimonio se va a sentir con muchísimo más poder. Entonces los antecedentes
en la relación son muy importantes analizarlos antes de decidir casarnos. Si usted tiene preguntas, si tiene comentarios, vuelvo, lo repito, ¿verdad? Escriba aquí en la caja de comentarios y háganos saber cuál es su opinión acerca de esto. ¿Qué piensa usted? ¿Verdad? Porque nosotros no lo sabemos todo. Nosotros solamente estamos aportando algo de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de lo que ya hemos estudiado, lo que hemos visto en el transcurso de la vida, lo que hemos visto con otras relaciones de jóvenes, otras relaciones de adultos, ¿verdad? Nuestra experiencia. Hablamos en base a eso. Pero si usted tiene comentarios, si tiene alguna pregunta, por favor, déjenosla saber y nosotros vamos con mucho gusto a poner en un próximo video, ¿verdad? Vamos a responder en un próximo video. Podemos poner sus sugerencias en un próximo video también. Entonces hasta aquí hemos llegado por este video. Quizás hagamos otro video con este mismo tema porque hay muchísimas otras cosas más que se deben de tomar en cuenta antes de casarse. Pero si solamente las mencionamos no vale la pena, sino así como lo estamos haciendo, tratando de profundizar y dejar claros los puntos. Entonces esperamos que esto les pueda servir a ustedes, sobre todo a los que están en esa etapa, que están intentando decidir si casarse o no con su pareja, y que esto pueda traer un poquito de luz, porque la idea es que el matrimonio pueda ser sano. Entonces eso depende de un noviazgo sano y de personas que emocionalmente estén sanas. O sea, una relación sana. Y todo sano. Así que si quieres que hablemos un poco más de este tema, tenemos varios puntos que podríamos hacer muchos videos más, ¿verdad? Si quieres hacerlo, si quieres escuchar más de esto, otra vez te invito a suscribirte, darle a la campanita y dejarnos en los comentarios todas tus preguntas. ¡Adiós! Yo soy todo un youtuber. Ok. Dios les bendiga. Bendiciones.